El aroma de canela y café recién hecho flotaba en la cocina de la pequeña casa de Carmen, pero esa mañana de abril no lograba calmar la tormenta que rugía en su pecho. A los 72 años, con el cabello plateado recogido en una trenza que le llegaba hasta la cintura, Carmen Delgado había aprendido que las peores batallas no se libran en los campos de guerra, sino en los rincones más silenciosos del corazón humano. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en los viñedos de Mendoza, temblaban ligeramente mientras sostenía la taza de porcelana que había sido de su abuela. El miedo más profundo que puede experimentar una mujer de su edad no es la muerte, sino la terrible sospecha de que quienes más ama puedan verla como una carga. Y esa mañana, Carmen estaba convencida de que su nieta Isabella, la niña que había criado como hija propia, estaba planeando llevarla a un hogar de ancianos. La historia de Carmen comenzó hace exactamente 50 años, cuando su hija María Elena, de apenas 16 años, llegó a casa con los ojos enrojecidos por el llanto y un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. María Elena estaba embarazada, y el padre del bebé había desaparecido como las hojas en el viento de otoño. En aquellos tiempos, en el pequeño pueblo de San Rafael, un embarazo fuera del matrimonio era un escándalo que podía destruir a una familia entera. Carmen, viuda desde hacía apenas 3 años después de que su esposo muriera en un accidente en la bodega, tomó la decisión más valiente de su vida. «Ese bebé es una bendición», le dijo a su hija mientras la abrazaba, «y juntas lo sacaremos adelante». Durante 9 meses, Carmen trabajó día y noche, limpiando casas de familias adineradas, cosiendo vestidos de novia y vendiendo empanadas en la feria del pueblo para asegurar que nada le faltara a su futura nieta. Isabella nació en una noche de tormenta de diciembre, con el llanto más fuerte que Carmen había escuchado jamás. Pero la alegría duró poco. María Elena, debilitada por complicaciones en el parto, falleció 3 días después, dejando a Carmen con un vacío en el alma y una bebé de apenas 3 días en los brazos. «Serás mi hija», le susurró Carmen a la pequeña Isabella mientras la mecía en la vieja mecedora de madera que había pertenecido a 4 generaciones de mujeres de su familia. «Te daré todo lo que tengo y todo lo que soy». Y cumplió esa promesa con cada fibra de su ser. Carmen transformó su dolor en amor infinito. Trabajaba desde antes del amanecer hasta bien entrada la noche. Sus manos se agrietaban en invierno recogiendo aceitunas, se quemaban en verano cocinando para las fiestas del pueblo, se lastimaban cosiendo hasta altas horas de la madrugada. Pero cada sacrificio valía la pena cuando veía la sonrisa de Isabella, cuando la escuchaba reír jugando en el pequeño patio trasero donde Carmen había plantado un rosal que florecía cada primavera. Uno de los recuerdos más hermosos de Carmen era de una noche de invierno, cuando Isabella tenía 8 años. Habían cortado la electricidad porque Carmen no había podido pagar la factura ese mes. Estaban acurrucadas bajo la manta de lana que Carmen había tejido, comiendo sopa de lentejas a la luz de las velas. Isabella, con sus grandes ojos oscuros brillando en la penumbra, le dijo con la inocencia propia de los niños: «Abuela, cuando sea grande, voy a ser doctora y te voy a comprar la casa más linda del mundo, con un jardín lleno de rosas como las que tanto te gustan». Carmen sintió que el corazón se le llenaba de esperanza y orgullo. «Mija», le respondió mientras le acariciaba el cabello, «tú ya eres mi tesoro más grande. No necesito nada más». Los años pasaron como páginas de un libro hermoso pero frágil. Isabella creció, se convirtió en una joven brillante, estudió medicina con becas que Carmen había conseguido rogando puerta por puerta en las oficinas del gobierno. Se graduó con honores, se especializó en pediatría, y tal como había prometido cuando era niña, se convirtió en doctora. Pero con el paso del tiempo, Carmen comenzó a sentir el peso inevitable de los años. Le dolían las articulaciones después de décadas de trabajo duro. Se cansaba más rápido. Olvidaba nombres de personas que conocía desde hacía años. Necesitaba ayuda para alcanzar los estantes altos de la cocina. Y lo que más la aterrorizaba, a veces se despertaba en medio de la noche sin recordar dónde había puesto las llaves de casa. Isabella, ahora una mujer de éxito de 30 años, trabajaba en el hospital más prestigioso de la ciudad de Mendoza. Venía a visitar a Carmen todos los domingos, pero sus visitas se habían vuelto diferentes. Más preocupadas. Más vigilantes. Carmen notaba cómo Isabella examinaba la casa, cómo revisaba si había tomado sus medicinas, cómo le hacía preguntas aparentemente casuales sobre su rutina diaria. «¿Comiste bien esta semana, abuela?», le preguntaba. «¿Te acordaste de tomar las pastillas para la presión?», insistía. «¿No sientes que esta casa se está volviendo muy grande para ti?
añadía con una sonrisa que Carmen ya no sabía interpretar. Cada pregunta era como una pequeña daga que se clavaba en el corazón de Carmen. ¿Acaso Isabella estaba perdiendo la paciencia con ella? ¿La veía como un estorbo? ¿Como una anciana inútil que ya no podía cuidarse sola? El miedo se intensificó una tarde de marzo, cuando Carmen estaba regando sus rosales y escuchó sin querer a Isabella hablando por teléfono en el patio. Su nieta estaba de pie junto a la ventana de la cocina, de espaldas a ella, y su voz sonaba tensa, preocupada. «Sí, doctora Hernández, ya completé todos los formularios», decía Isabella. «¿Tienen disponibilidad para la próxima semana? Es urgente, mi abuela ya no puede seguir así». Carmen sintió que el mundo se detenía. Sus manos comenzaron a temblar tanto que la regadera se le cayó, empapando sus zapatos. «¿Formularios? ¿Disponibilidad? ¿No puede seguir así?» «Perfecto», continuó Isabella. «Entonces confirmamos para el viernes por la mañana». «Sí, entiendo que el proceso puede tomar algunos días, pero es necesario hacerlo cuanto antes». Carmen se las arregló para entrar a la casa sin hacer ruido, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que Isabella pudiera escucharlo. Se sentó en su vieja mecedora, la misma donde había criado a Isabella, y se quedó allí durante horas, mirando las fotografías que cubrían las paredes. Fotos de Isabella de bebé, de niña en su primer día de escuela, en su graduación de medicina, en su boda con ese joven médico que había conocido en el hospital. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Se quedó despierta hasta el amanecer, recordando cada momento de sacrificio, cada noche sin sueño cuidando a Isabella cuando estaba enferma, cada peso que había ahorrado para sus estudios. ¿Todo eso no había significado nada? ¿50 años de amor incondicional terminaban en un hogar de ancianos? Los días siguientes fueron los más amargos de la vida de Carmen. Notaba cómo Isabella actuaba de manera extraña cuando la visitaba. Traía papeles que guardaba rápidamente cuando Carmen se acercaba. Hacía llamadas telefónicas en el jardín, lejos de sus oídos. Le decía con más frecuencia que descansara, que no se esforzara tanto, que ya había trabajado suficiente en su vida. «Abuela», le dijo Isabella un martes por la tarde mientras tomaban té, «creo que deberías considerar hacer algunos cambios en tu vida. Ya no eres joven, y yo me preocupo mucho cuando no estoy aquí contigo». Carmen sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «¿Qué tipo de cambios, mija?», logró preguntar, aunque ya temía la respuesta. «Bueno», Isabella dudó, mirando hacia otro lado, «hay lugares muy lindos, con gente de tu edad, donde podrías hacer amigas, participar en actividades, lugares donde estarías bien cuidada». Esa noche, Carmen lloró como no había llorado desde la muerte de su hija María Elena. Se sentía traicionada, abandonada, como si todos esos años de amor hubieran sido en vano. Se preguntaba si había hecho algo mal, si había sido demasiado exigente, demasiado dependiente. El miércoles por la mañana, mientras Carmen estaba preparando café, escuchó nuevamente a Isabella hablando por teléfono en el jardín. Esta vez, logró entender más detalles. «Sí, mamá quiere lo mejor para ella», decía Isabella, y Carmen se dio cuenta de que estaba hablando con alguien sobre ella. «Ya confirmé todo para el viernes. El traslado será por la mañana temprano. Espero que ella lo entienda y no se sienta abandonada». Carmen sintió que se le helaba la sangre. El traslado sería el viernes. Solo faltaban 2 días. 2 días para despedirse de la casa donde había sido feliz, donde había criado a Isabella, donde cada rincón guardaba un recuerdo precioso. Esa tarde, Carmen comenzó a preparar una pequeña maleta. Con manos temblorosas, guardó las cosas que más amaba: la foto de María Elena el día de su graduación de la escuela, el rosario que había pertenecido a su madre, la manta de lana que había tejido durante el embarazo de su hija, y una pequeña caja de metal donde guardaba todas las cartas que Isabella le había escrito durante sus años de universidad. El jueves por la noche, Isabella llegó con una expresión seria que Carmen no le había visto nunca. «Abuela», le dijo mientras se sentaba a su lado en el sofá, «mañana necesito que vengas conmigo temprano. Es algo muy importante, y necesito que confíes en mí». Carmen asintió en silencio, sintiendo que cada palabra de Isabella era como una despedida. «¿Debo llevar algunas cosas?», preguntó con voz apenas audible. «Solo lo necesario», respondió Isabella, y Carmen interpretó esas palabras como la confirmación de sus peores temores.
Esa noche fue la más larga de la vida de Carmen. Se quedó despierta hasta el amanecer, mirando cada rincón de su casa, despidiéndose en silencio de los lugares donde había sido feliz. Acarició las paredes de la habitación que había sido de Isabella, tocó las flores del jardín que había plantado con tanto amor, se sentó una última vez en la mecedora donde había arrullado a su nieta. Al amanecer del viernes, Isabella llegó puntual. Llevaba un vestido azul que Carmen no le había visto antes, y en sus ojos había algo que no lograba descifrar. ¿Tristeza? ¿Culpa? ¿Alivio? ¿Estás lista, abuela?, preguntó Isabella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Carmen asintió, tomó su pequeña maleta y caminó hacia el auto. Durante el trayecto, miraba por la ventana las calles del pueblo que había recorrido miles de veces. Cada esquina, cada casa, cada árbol le parecían despedirse de ella. Isabella conducía en silencio, y Carmen notaba que sus manos también temblaban ligeramente sobre el volante. Varias veces pareció que iba a decir algo, pero se quedaba callada. Después de media hora de viaje, el auto se detuvo frente a un edificio que Carmen no reconocía. Era un lugar hermoso, con jardines bien cuidados y una arquitectura elegante, pero definitivamente no era un hogar de ancianos como los que ella había imaginado. «Llegamos», dijo Isabella con una voz extraña, casi emocionada. Carmen bajó del auto lentamente, confundida. El lugar no se parecía en nada a lo que había esperado. Era una casa grande, de 2 pisos, con una fachada de ladrillo rojo y ventanas grandes con marcos blancos. En el jardín frontal había rosales en plena floración, exactamente como los que ella cultivaba en su casa. «Isabella», logró decir, «este lugar no parece un hogar de ancianos». Su nieta sonrió, y por primera vez en semanas, era una sonrisa genuina, llena de amor y emoción. «Abuela», le dijo tomándole las manos, «¿de verdad pensaste que iba a llevarte a un hogar de ancianos?» Carmen bajó la mirada, avergonzada. «Yo escuché tus conversaciones telefónicas, los papeles, los formularios. Pensé que...». Isabella la abrazó con fuerza, y Carmen pudo sentir que su nieta también estaba llorando. «Abuela querida», le susurró al oído, «jamás en mi vida te alejaría de mí. Tú eres lo más importante que tengo en este mundo. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, te lo debo a ti». Carmen la miró confundida, sin entender lo que estaba pasando. Isabella señaló hacia la casa. «¿Ves esa hermosa casa? Es tuya, abuela. La compré para ti». Carmen sintió que las piernas se le aflojaban. «¿Qué?», murmuró. «¿Recuerdas lo que te prometí cuando tenía 8 años, esa noche de invierno cuando no teníamos electricidad? Te dije que cuando fuera grande te compraría la casa más linda del mundo. Bueno, cumplí mi promesa». En ese momento, la puerta principal de la casa se abrió, y Carmen vio salir a un grupo de personas. Reconoció a algunos: la señora López, su vecina de toda la vida, el padre Martínez, el párroco del pueblo, la doctora Silva, su médica de cabecera, y varias personas más que había conocido a lo largo de los años. Todos llevaban flores, globos y una pancarta enorme que decía: «Bienvenida a tu nueva casa, Carmen. Gracias por tanto amor». Isabella la tomó del brazo y la guió hacia la entrada. «Los formularios que completé eran para la escritura de la casa», le explicó. «Las llamadas telefónicas eran para coordinar con el decorador, con los vecinos, con todos los que te aman y querían ser parte de esta sorpresa». Carmen no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Isabella la llevaba al interior de la casa. Lo que vio adentro la dejó sin aliento. En la sala estaba su mecedora favorita, la misma donde había criado a Isabella, pero ahora estaba restaurada, con cojines nuevos de tela floreada. En las paredes había fotos familiares que Isabella habían marcado profesionalmente. Fotos de María Elena, de Carmen joven trabajando en los viñedos, de Isabella en cada etapa de su crecimiento. «Ven, quiero mostrarte algo», dijo Isabella guiándola hacia la cocina. Allí estaban todos los utensilios de cocina de Carmen, pero relucientes y organizados en muebles nuevos. La vajilla de porcelana que había sido de su abuela estaba cuidadosamente acomodada en una vitrina de madera. Y en el centro de la mesa estaba el florero azul donde Carmen siempre ponía las rosas de su jardín. «¿Cómo?», logró preguntar Carmen. «Durante semanas, mientras tú salías a hacer las compras, yo venía con un equipo de mudanza y llevaba tus cosas poco a poco»,
explicó Isabella. Quería que cuando llegaras aquí, te sintieras como en casa inmediatamente. Isabella la llevó entonces al dormitorio principal. Allí estaba la cama de Carmen, pero con ropa de cama nueva en tonos suaves de rosa y blanco. Sobre la cómoda estaban todas sus fotografías familiares, sus libros favoritos, y en una esquina, una mecedora más pequeña junto a una ventana que daba al jardín trasero. «Mira afuera», le dijo Isabella. Carmen se acercó a la ventana y vio algo que la hizo sollozar de emoción. En el jardín trasero había un rosal enorme, con rosas de todos los colores, rojas, blancas, amarillas, rosadas. Era exactamente como el jardín que ella siempre había soñado tener. «Isabella», murmuró, «no puedo creer que hayas hecho todo esto por mí». «Abuela», le respondió Isabella abrazándola por detrás, «tú trabajaste toda tu vida por mí. Sacrificaste tus sueños por los míos. Nunca tuviste vacaciones, nunca te compraste ropa nueva, nunca te diste un gusto personal porque todo lo que ganabas era para mí. Ahora es mi turno de cuidarte». Regresaron a la sala, donde todos los invitados las esperaban con una mesa llena de comida casera. Carmen reconoció sus platos favoritos: empanadas de carne, locro, torta de dulce de leche, vino tinto de las bodegas locales. «Queremos hacer un brindis», dijo la señora López, levantando su copa. «Por Carmen, la mujer que nos enseñó que el amor verdadero no conoce límites. Por la abuela que sacrificó todo por su nieta y que ahora recibe el premio que siempre mereció». Todos levantaron sus copas y brindaron. Carmen lloraba y reía al mismo tiempo, sintiéndose abrumada por tanto amor. Durante el resto de la tarde, los invitados le mostraron cada rincón de la casa. En el sótano, Isabella había instalado un taller de costura completo, con máquinas nuevas y telas de todos los colores. «Para que sigas haciendo las cosas hermosas que tanto te gustan», le explicó. En el jardín había una pequeña casita de madera que Isabella había mandado construir. «Es para que tengas tu propio espacio cuando quieras estar sola, para leer o tejer», le dijo. Cuando llegó la noche y todos los invitados se fueron, Carmen e Isabella se quedaron solas en la sala, sentadas en el sofá nuevo, compartiendo una taza de café con leche como habían hecho durante tantos años. «Isabella», dijo Carmen, «nunca imaginé que alguien pudiera amarme tanto». «Abuela», respondió Isabella, «yo nunca imaginé que pudiera existir un amor como el tuyo. Me diste todo sin esperar nada a cambio. Me enseñaste que ser fuerte no significa no llorar, sino levantarse después de cada caída. Me mostraste que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor que compartimos con las personas que queremos». Carmen acarició el cabello de Isabella como había hecho miles de veces cuando era niña. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le preguntó Carmen. «¿Qué?», respondió Isabella. «Que me demostraste que el amor que sembramos siempre regresa multiplicado. Durante 50 años, te di mi amor sin reservas, y ahora tú me devuelves ese amor de una manera que nunca imaginé posible». Isabella se acurrucó junto a su abuela, como cuando era niña. «Abuela», le dijo, «esta es solo el comienzo. Quiero que disfrutes cada día de tu vida. Quiero llevarte de viaje a lugares que siempre soñaste conocer. Quiero que tengas todo lo que nunca pudiste tener porque estabas ocupada dándomelo a mí». Carmen cerró los ojos, sintiendo una paz que no había experimentado en años. «Mija», murmuró, «ya lo tengo todo. Te tengo a ti, tengo esta casa hermosa, y tengo la certeza de que el amor que construimos juntas durará para siempre». Esa noche, Carmen durmió en su nueva casa por primera vez. Desde su ventana podía ver las estrellas, y se quedó dormida pensando que a veces los finales más hermosos llegan cuando menos los esperamos. Al día siguiente, Isabella le trajo otra sorpresa. Había contratado a una señora del pueblo, la señora Fernández, para que viniera 3 veces por semana a ayudar con la limpieza y la cocina. Pero no era una empleada común, era una mujer de la edad de Carmen, viuda también, que se había convertido en su nueva amiga y compañía. «No quiero que te sientas sola nunca», le explicó Isabella. «Y la señora Fernández no está aquí para cuidarte como si fueras una inválida. Está aquí para ser tu amiga, para conversar, para cocinar juntas, para acompañarte cuando yo esté trabajando». Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Carmen. Cada mañana se despertaba en su hermosa casa, preparaba café en su cocina nueva y salía al jardín a cuidar sus rosas.
La señora Fernández llegaba cantando viejas canciones de tango, y juntas preparaban el almuerzo mientras conversaban sobre sus vidas, sus recuerdos, sus sueños. Isabella venía a cenar todos los domingos, y a veces traía a su esposo y a otros médicos del hospital. Carmen se había convertido en la abuela de todo el mundo, y su casa se había transformado en un lugar de reunión donde siempre había una mesa puesta y una sonrisa de bienvenida. Una tarde de diciembre, exactamente un año después de mudarse a su nueva casa, Carmen estaba en el jardín cortando rosas para hacer un arreglo floral cuando Isabella llegó con una expresión especial en el rostro. «Abuela», le dijo con una sonrisa misteriosa, «tengo algo que contarte». Carmen la miró con curiosidad. «¿Qué pasa, mija?». Isabella se sentó junto a ella en el banco de madera que habían puesto bajo el rosal más grande. «Estoy embarazada», anunció con lágrimas de alegría en los ojos. Carmen sintió que el corazón se le llenaba de una felicidad indescriptible. Iba a ser bisabuela. La historia de amor de su familia continuaría. «¿De verdad?», preguntó abrazando a Isabella. «De verdad», confirmó su nieta. «Y quiero que sepas que este bebé tendrá la bisabuela más maravillosa del mundo. Quiero que le enseñes todo lo que me enseñaste a mí. Quiero que le cuentes las historias de nuestra familia, que le cantes las canciones de cuna que me cantabas». Carmen lloró de felicidad, pensando en todo lo que había vivido, en todos los sacrificios que habían valido la pena, en cómo el amor verdadero siempre encuentra la manera de florecer. Esa noche, mientras estaba en su mecedora mirando las estrellas, Carmen reflexionó sobre el miedo que había sentido meses atrás. Había creído que el amor de Isabella se había acabado, que se había convertido en una carga. Pero había aprendido que el amor verdadero no desaparece nunca. A veces se transforma, se multiplica, regresa de maneras inesperadas. Y ahora, mientras esperaba la llegada de un nuevo bebé a la familia, Carmen entendía que su historia no estaba terminando. Estaba comenzando un nuevo capítulo, uno donde ella sería la bisabuela que transmitiría a las nuevas generaciones el amor incondicional que había aprendido a dar durante toda su vida. El amor que había sembrado durante 50 años había florecido de la manera más hermosa posible, y Carmen sabía que ese amor continuaría creciendo, generación tras generación, como las rosas de su jardín que florecían cada primavera con más fuerza y belleza. En esa casa llena de amor, rodeada de recuerdos hermosos y con la promesa de nuevas alegrías por venir, Carmen había encontrado no solo un hogar nuevo, sino la confirmación de que el amor verdadero nunca envejece, nunca se acaba, y siempre encuentra la manera de regresar multiplicado a quienes lo dan sin reservas.